Esperando 1 3 4 5 4 3 2 1. Aquí esperando para la asesoría académica. Bueno. 1 2 3 4 5. ¿Qué tal me escucha? Hola. Micro, a ver, parece que no sale el micro. A ver, uno. Sí sale. 1 2 3 4 5. No está, no entra la asesorada. Algo pasa.
Hola, hola, ¿qué tal me escuchas? ¿Qué tal, profe? Sí, sí lo escucho. Bien. ¿Tú no tienes correo institucional? Sí, sí tengo. Porque deberías haber entrado directo, porque has entrado con un correo privado, creo, porque figura aquí como invitada. Y deberías no figurar así. Bueno, ese es otro asunto. El asunto que debe tener en cuenta que el examen es con tu correo institucional, ¿ah? Por si acaso. Ese Ok, es un punto, ese es un punto a tener en cuenta. El examen es por esta plataforma, ¿no? Por esta plataforma Teams, primero. Segundo, es con tu correo institucional. Tercero, ya es la presentación, ¿no? Y justamente yo ya estaba ahí compartiendo y rápidamente voy a pasar a compartir porque entramos en tema aquí. No hay mucho tiempo que perder, entonces no sé si puedes apreciar tu presentación. sí, sí puedo ver. Ya, correcto. Mira, en- como te decía, entonces tiene que tener en cuenta esos puntos, ¿no? El primero es utilizar la plataforma Teams, porque por ahí va a ser el examen. Dos, ese que el aviso que para que ingreses te van a mandar por tu correo institucional. Tres, es que ya tienes que utilizar esta presentación, ¿no? Bueno, Ya. en cuanto a la presentación, hay algunas cuestiones generales que debemos tener en cuenta. Primero, eh, debemos tener en cuenta que son solamente entre 15 a 20 minutos nada más. Ya. Luego, eso conlleva, digamos, a que hay muchas cosas que uno quisiera decir en cada tema, pero tiene que restringirse, digamos, al tiempo. Porque en realidad, mira, te cuento otra, ¿no? Mm, Esta de la presentación es una formalidad, nada más. No se califica la presentación. Tu presentación puede ser la más mala del mundo o la más perfecta del mundo y nadie te califica eso. Lo que te van a calificar son las respuestas del jurado, ¿no? Las respuestas que des al jurado sobre las preguntas que te hagan. Ahora, otro punto a considerar es que el jurado no solamente te va a preguntar sobre este tema, sino que te puede preguntar de este tema, de temas conexos con este tema y de temas diferentes a este tema, ujú. ¿correcto? Entonces todo eso hay que tener en cuenta. Por eso yo te estaba ahí indicando por el WhatsApp que debes ir repasando todos los temas y todo eso en sus aspectos principales, por ahí viendo las sustentaciones anteriores y tantas cosas que compete a esta situación. Bien, bien. Entonces, veamos primero el contenido de esta presentación, ¿no? Obviamente tiene que tener pues aquí el índice, ¿no? Este es el índice o contenido de la exposición, ¿no? Y esto es todo lo que contiene, ¿no? Esa parte del marco teórico, luego el aspecto práctico y finalmente conclusiones, recomendaciones y las respectivas referencias, ¿no? Este es un concepto general. Este es un concepto general por el tema de la bancarización, ¿no? Porque incluso el ITF se basa en la bancarización, ¿no? O sea, el ITF se desprende de la bancarización, ¿no? La bancarización, digamos, es la parte, es la plataforma que es la base para aplicar el ITF, ¿no? Y es la bancarización la que tiene el efecto económico como financiera y que además conlleva la parte tributaria como contable, que son los aspectos que se ha considerado acá, ¿no? Y entonces por acá, cuando tú hagas la presentación acá, de preferencia es no leer todo lo que está ahí, exactamente. Puedes tomar algo, ¿no? Puedes tomar algo, ¿no? Pero eh,
decirlo con tus propias palabras, ¿me entiendes? Claro. El asunto, digamos, es que esto te sirva solamente así como un apoyo, ¿no? Un apoyo nada más. Pero no se trata, digamos, aquí en las presentaciones, no se trata de leer así línea por línea, de inicio a fin, todo eso, ¿no? Hay que abreviar por ahí, o hay que resumir todo esto en algún apunte que tú tengas aparte. Es bueno eso. De cada diapositiva que puedes presentar, puedes tener algún apunte aparte, algo, digamos, que simplifique lo que vas a presentar. En- así es, ¿no? Eso sí tienen en cuenta, por ejemplo, cuando algunos egresados comienzan a leer así totalmente la línea de cada presentación, inmediatamente el jurado a veces lo para, ¿no? Y ya cuando te paran así y te llaman la atención, que estás leyendo, ya pues ya eso te asusta, ¿no? Te asusta y para evitar entonces eso no hay que leer, hay que leer lo principal, ¿no? Ya, sí. Y luego de ahí entramos, por ejemplo, ya al aspecto legal. En el aspecto legal, solamente, por ejemplo, aquí hay bastante letra, ¿no? Pero como ya hablaste anteriormente del concepto de bancarización, no tienes por qué leer el resto. Simplemente aquí la parte central es la ley, que por aquí está. Ahí está la ley al inicio, ¿no es cierto? Esa es la ley que tiene porque está viendo el aspecto legal. Tiene que indicar ahí que el nacimiento, la bancarización, como el ITF, se da con la ley 2894, llamada Ley de Lucha contra la Evasión y para la formalización de la economía, etcétera, ¿no? Nada más, nada más. ¿Ah? Sí, el resto está, digamos, ahí como un relleno, nada más. ¿Me entiendes, no? Sí. Porque estás viendo, digamos, la parte legal. O sea, en la parte legal solamente anunciamos la ley, que esta es la ley primigenia. Y luego de ahí, bueno, en el intermedio ha habido muchas leyes, pues muchas normas, ¿no? Tampoco no es necesario Ya. mencionarlo porque eso está en el trabajo. Y la otra ley es este decreto legislativo, ¿no? El 1529, ¿no? El actual. Ujú. El actual y vigente. Y ya está. Solamente mencionas las dos normas, ¿no? El resto, digamos, está, digamos, ahí para darle, digamos, vistosidad, presentación nada más. En la parte legal, entonces, mencionar las dos principales normas. Ahora seguimos. Y de aquí ya viene el tratamiento económico. El tratamiento económico, primero hay que ver, digamos, cómo entra aquí el tratamiento económico. La norma es esencialmente la formalización de la economía, ¿no? O sea, el tratamiento económico es la base de todo esto, ¿no? Porque la idea es formalizar la economía y ya la bancarización es la herramienta que se utiliza para formalizar la economía, ¿no? Y entonces, por aquí encontramos algunos aspectos, por ejemplo, dice, con el objeto de combatir la evasión, ahí está, y la informalidad, la ley, eh, dice que ¿no? Crean la bancarización y el impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Pero aquí el punto central es esto de la informalidad, ¿no? La informalidad de la economía, y eso, digamos, origina que aparezcan como solución a esa informalidad, aparezca la bancarización y el impuesto a las transacciones financieras. Pero ahí, por ejemplo, te recomiendo que saques un resumen, ¿no? Especialmente en esta partecita donde dice, para la formalización de la economía, dice aquí, ¿no? Aquí, para la formalización de la economía, o sea, esa es la base, ¿no? Esa es la base que tú puedes decirlo de una u otra manera, ¿no? Con el objeto de formalizar la economía, se dio la ley que antes hemos indicado y con la cual nace la bancarización y el impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Y ahí está, nada más, punto.
y estás haciendo énfasis a la formalización de la economía, ¿no? Aquí no mete lo contable, no mete lo tributario, simplemente que tratándose del aspecto económico, estás haciendo hincapié que todo esto nace con el objeto de formalizar la economía, ¿no? Ah, por ahí, digamos, tú tienes que ir, como ya te decía, teniendo tus apuntes, ¿qué es esto de formalizar la economía, no? Es decir, ordenar la economía, es decir, que todo negocio se constituya con las autorizaciones, tanto de la administración tributaria como de la municipalidad y otros entes, según el tipo de giro o actividad. Eso también lo tienes que tener en cuenta, que no necesariamente lo vas a decir aquí en esta parte, pero por si te pregunten, ¿no? Por si te preguntes, tú tienes que prepararte para eso. Claro. Por eso que es necesario, mire, en otro momento cuando hemos hecho así con otro graduando, yo les he dicho, ustedes esta presentación, imprímanlo y al costado ahí ponen los apuntes que van a considerar, ¿no? O sea, toda la letra que está aquí lo van a resumir ahí en 2, 3 puntos, ¿no? Como en este caso estamos reduciéndolo a la formalización de la economía como punto principal aquí y que da lugar, digamos, a la bancarización y el impuesto a las transacciones, ¿no? Pero el punto central es eso, la formalización de la economía. Pero eso es desde el punto de vista económico, pues, desde el punto de vista económico. Ahora, en este punto, por ejemplo, eh, ¿qué cosa se persigue, ¿no? ¿Qué cosa se persigue con la bancarización, ¿no? Aquí están los puntos, digamos, donde se puede desarrollar algo, especialmente lo relacionado con la economía, como dice esto, dinamizar la economía, ¿no? Dinamizar la economía desde el punto de vista formal, ¿no? Donde todo negocio, digamos, emita comprobante de pago, lleve contabilidad, declare sus tributos, etcétera, ¿no? Luego, digamos que eso puede, el hecho, digamos, de ser formal, te conlleva, digamos, a tener acceso al crédito, ¿no? O sea, tiene su ventaja todo esto, ¿no? Y Ujú. luego ya viene el resto, digamos, como consecuencia de eso. Pero desde el punto de vista económico, considero esos 2 puntos, ¿no? Dinamizar la economía y el acceso al crédito, ¿no? Los otros ya son aspectos ya que como consecuencia de la situación que se está presentando. Entonces hay que centrarse, digamos, en cada punto que estamos desarrollando. Y aquí estamos en la parte, en el tratamiento económico del tema, ¿no? Luego, por ejemplo, aquí ya aparece el- los importes, ¿no? Los importes, ¿no? Cómo nació, digamos, cómo nació y lo último que se ha dado, ¿no? Perdón, aquí en esta presentación está cómo se inició la bancarización, ¿no? Sobre qué importe se bancarizaban las transacciones, ¿no? Y nada más. Eh, Solamente aquí tiene que indicar, por ejemplo, que la bancarización se dio, digamos, sobre la base de bancarizar todas las transacciones mayores a 3.500 soles o $1.000, si fuera el caso, ¿no? Eso fue el inicio, ¿no? Eso fue el inicio. Y luego ya viene esto del cambio que ha habido, ¿no? En el sentido, digamos, de bancarizar y contribuir con la formalización de la economía cuando las transacciones son mayores a 2.000 soles o mayores a $500 según el caso, ¿no? Ya aquí en esta parte no hace referencia a la ley, sino al importe, digamos, al importe de la operación económica, de la compra, de la venta, ¿no? A eso, a esa parte tiene que referirte aquí cuando estamos tratando el aspecto económico.
Y aquí ya cambiamos de aspecto, ¿no? Porque aquí ya inmediatamente ya estamos en el aspecto financiero, que de alguna manera es el aspecto ya más, más cercano a nosotros, ¿no? A la especialidad, ¿no? Y entonces tenemos ahí que hay algunos aspectos que puede considerar ahí cómo contribuye, digamos, cómo contribuye la bancarización ah, desde el punto de vista financiero, ¿no? Por ejemplo, aquí puedes incluso esto de fomento de la inclusión social, puedes agregarle ahí también la inclusión financiera, ¿no? La inclusión financiera, que es el tema, digamos, que compete en este momento, que compete, digamos, al tratamiento financiero que estamos hablando, ¿no? Eso sería un punto. Luego, esto abajo que dice fomenta los emprendimientos, ¿no? Porque ya comienza a generarse ingresos, egreso de dinero, y eso tiene que ver con lo financiero, ¿no? También, por ejemplo, esto que dice en la parte inferior, fomenta el desarrollo de la microfinanza, ¿no? Genera la posibilidad de acceso al crédito, ¿no? En el otro lado, fomenta la cultura del ahorro, ¿no? O sea, todo por ahí hay que, cada uno de estos puntos tiene que ver con dinero. Ese es el punto, ¿no? Tiene que ver con dinero, porque en realidad desde el punto de vista financiero tenemos que ver ahí con el dinero y con el dinero que entra o con el dinero que sale, que finalmente va a estar afecto, digamos, al impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, sería ocioso, digamos, ponerse a leer todo esto, ¿no? Puedes hacer un resumen, ¿no? Un resumen en el sentido siguiente, ¿no? Que para efecto de concretar la bancarización por un lado y aplicar el ITF por otro lado, se tiene que tener en cuenta los medios de pago, ¿no? Entre los cuales, por ejemplo, se tiene al depósito en cuenta, el giro, transferencia y nada más, así cuatro así principales leer. El resto ya pues está ahí a la vista, no sé, ya los profesores lo están viendo, ¿no? Lo están viendo, ¿no? Incluso puedes Ujú. comentar, digamos que esta, estos medios de pago van cambiando, ¿no? Porque así es, ¿no? Así es, van cambiando, se van actualizando también, ¿no? Y también pasa, digamos, si no decirlo, pero tenerlo en cuenta, ¿no? En el sentido, digamos, que todos los medios de pago no son utilizados por todas las entidades financieras, ¿no? Sino hay algunas entidades, especialmente los bancos más grandes, que sí aplican todos los medios de pago, ¿no? Pero otras entidades más, un tanto más pequeñas no tienen la capacidad de utilizar todos los medios de pago. Eso como parte, digamos, de la cultura, ¿no? Pero aquí entonces el punto es que debemos utilizar el medio de pago, ¿no? Para que se concrete, primero, digamos, la bancarización de una transacción, un cobro, un pago, ¿no? Segundo, es que a partir del cobro o pago es que se va a dar el impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Ahí, ese es el punto a tener en cuenta, ¿no? Bien, sigo. Bueno, aquí puedes hacer una referencia. Tampoco aquí, en esta parte, tampoco leer pues todo, ¿no? Sino que decir que, que esto se inició pues con una tasa de 0,10 al inicio de la ley y que a la fecha es 0,005%, ¿no? Y nada más. El resto, digamos, está, digamos, ahí como parte, digamos, de la historia, digamos, del ITF, ¿no? En buena cuenta, lo que te estoy diciendo es que la presentación te ayuda, digamos, a que tú utilices la información más importante que contiene para el aspecto que estás presentando, nada más. No se trata, repito, no se trata de leer aquí, ponerse a leer, perder 4 o 5 minutos leyendo, digamos, la evolución de la tasa. Estarías perdiendo tiempo, ¿no? Y te va a quitar tiempo para la parte contable, que es la parte más interesante por razones de especialidad,
Hay que recordar que nuestra especialidad es la contabilidad. Y entonces todo esto que tratan, lo económico, lo legal, lo financiero, finalmente va a aterrizar en lo contable, que por razones de especialidad debemos desarrollarlo de mejor manera, ¿no? Aquí reiterar, pues, reiterar la tasa correspondiente, ¿no? Y nada más, ¿no? Y nada más. Y ahí entramos al aspecto tributario, ¿no? Que es otro aspecto, digamos, que siempre están preguntando, ¿no? Y siempre están preguntando los jurados. ¿Y cuál es el tratamiento tributario? ¿Y cómo, y qué se gana y qué se pierde con esto, ¿no? Aquí se ha puesto lo más importante del que abarca este aspecto, ¿no? Pero no se ha considerado, por ejemplo, de repente no hemos considerado sanciones, pero eso ya uno lo debe tener como parte de la cultura, ¿no? Bien, entonces comenzamos aquí. Tampoco aquí se trata, digamos, de leer, sino que tienes que sintonizarte aquí en algún punto. Mire, en este párrafo, por ejemplo, aquí en el segundo párrafo, no, por aquí está como esto que es como gasto. Ajá, acá está, mira. Dice, aquí de para tener derecho a deducir gastos, costos o créditos para fines tributarios. O sea, ese es el punto, ¿no? O sea que si llevas a cabo la bancarización como dice la ley, por lo tanto vas a tener derecho a deducir gastos, a obtener créditos a favor, ¿no? Y ese es el punto central de todo esto, ¿no? El resto, digamos, ya son los montos que ya lo has dicho antes, el, que el tributo correspondiente, pero el punto central es eso, ¿no? Que la bancarización, el hecho que uno lleve a cabo la bancarización, te da derecho, digamos, a utilizar, por ejemplo, tu crédito fiscal como corresponde. Y claro, el hecho de no bancarizar hace que pierdas ese crédito fiscal. El hecho de bancarizar hace, digamos, que puedas utilizar el ITF como gasto deducible del impuesto a la renta. Y ya está. Ese es el punto central. Eso es lo que tiene que tener en cuenta, ¿no? Y el resto ya lo ha dicho, que ya se ha dicho, por ejemplo, que primero, digamos, que respetar los importes, cualquier transacción arriba, digamos, del mínimo considerado para cada momento, actualmente 2.000 soles o 500 dólares, las transacciones tienen que utilizar los medios de pago correspondientes y eso, en la medida que se dé eso, va a ser, digamos, que uno pueda ganar su crédito fiscal y su gasto deducible, ¿no? El hecho de no darse eso hace lo contrario, ¿no? Que pierdas esa situación. Y no solamente que pierdas, sino que es pasible, digamos, de ser, de ser sancionado, ¿no? Por no cumplir la ley, por no cumplir los procedimientos tributarios correspondientes al IGB, correspondientes al impuesto a la renta, ¿no? Entonces, como te decía, aquí hay que buscar un punto central, ¿no? Y este punto central aquí está, dice, para tener derecho a deducir, etcétera, etcétera, es que uno tiene que aplicar la bancarización y punto, ¿eh? Ya está. En una línea, todos esos renglones que están ahí, ¿no? Luego tenemos esta parte una reiteración, ¿no? Una reiteración. Bueno, estuve revisando el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. No hay ningún, digamos, artículo que te diga en forma directa, ¿no? Que tiene que deducir el ITF, ¿no? Al menos yo lo he buscado, pero no estaría de más, digamos, que tú también lo busques, de repente por ahí está, que diga directamente, ¿no? Sino que el artículo es general, ¿no? El artículo es general, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué puede decir al momento de exponer, ¿no? Que de acuerdo a la norma, aquí, ni siquiera de decir el decreto supremo, ¿no? Sino de acuerdo a la norma que rige la ley del impuesto a la renta, se tiene el artículo 37, ¿no? En el cual, en forma general,
se indica que se tiene derecho a deducir un gasto como el correspondiente al ITF, ¿no? Repito, no he visto, digamos, ningún artículo que hable directamente del ITF. Como seguramente hay hay muchos otros gastos, así que no están escritos directamente en cada literal del artículo 37, porque este artículo 37 tiene todo el abecedario y algo más, ¿no? Son bastantes, pero no he visto, ¿no? Bueno, en buena cuenta, digamos, lo que se trata aquí, de que no leas el artículo, sino más bien lo interpretes, ¿no? Por ejemplo, al final dice, en las dos líneas finales, dice, esta norma es aplicable al ITF correspondiente y a los contribuyentes de tercera categoría, ¿no? En tanto, el artículo 37 le da, digamos, le da esa potestad al contribuyente de, de deducir como gasto el ITF. Pero la norma no dice en forma precisa, ¿no? Sino habla en forma general. Por ejemplo, dice, la norma dice en general, dice, a fin de establecer la renta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla. Y este ITF es un gasto necesario. ¿Por qué? Porque además se está obligando que bancarice primero. Segundo, digamos, que si cobras o pagas, tienes que aplicar el ITF correspondiente. O sea que tiene directamente relación con la generación de la renta, ¿no? Tiene directamente relación con la generación de la renta, ¿no? Porque todo cobro, todo pago va a estar relacionada con las transacciones que se han llevado a cabo, ¿no? Pero, otra vez, repito, en todo este contexto no se trata, digamos, de leer las normas así tal como están, sino de interpretarlas. Por ahí un apunte mínimo que tú puedes considerar y simplemente eso lo indicas. Y eso podría ser factible, digamos, si tú todo esto lo imprimes y al costado, digamos, anotas lo que vas a decir. Y con eso te evita, digamos, de estar adivinando en el momento, en el momento de exponer, ¿no? Porque en el momento de exponer, pues, primero que como este es un acto público, uno de todas maneras está nervioso, ¿no? Y, y por ahí se olvida, digamos, lo que en un momento, digamos, se te tenía previsto, ¿no? Pero si lo anotaste ahí, ya pues simplemente repite lo que te has notado. Yo te estoy explicando esto para que tú prepares, prepares eso que te estoy diciendo y luego hagamos una práctica de exposición, ¿no? Primero estoy presentando yo cómo debes de hacerlo y ya tú después me expones a mí y yo te iré haciendo los ajustes si fuera el caso de las recomendaciones que te estoy dando. ¿Me estás escuchando, no? Sí, sí lo escucho. Bien, bien, gracias. Ujú. Bien, luego y aquí viene ya el aspecto contable, ¿no? Como ya te adelantaba, siempre el aspecto contable es de lo más importante. ¿Tú qué asignatura has dejado de lado? Eliminado costos. Costo, ¿ya? Ya, bueno, el hecho, digamos, como de alguna manera he adelantado, el hecho de que uno elimine costos no quiere decir que uno se olvide los costos, ¿no? Tiene que repasar algunos aspectos. Además, aquí ya lo acabamos de ver, ¿no? Lo acabamos de ver que habla de costo por acá, ¿no? O sea que cualquier transacción que signifique un costo o un gasto para la empresa eh, y se lleve a cabo en el marco de las leyes de bancarización y el ITF, hace, digamos, que la empresa, digamos, se haga acreedora al crédito fiscal del IGB como a la deducción del impuesto a la renta, ¿no? O sea, no podemos olvidarnos de los costos, aunque formalmente aparezca así. Incluso los mismos profesores a veces hacen, no es de mala fe, sino que probando, dicen, probando, usted ha eliminado tal asignatura,
Ya, está bien. Pero yo le voy a preguntar de esa asignatura que usted ha eliminado, porque usted va a ser una contadora, una profesional, ¿no? Y entonces usted tiene que saber todo, todo, digamos, lo que se le ha enseñado en su carrera profesional y más de lo que va a ir aprendiendo en el desarrollo de su vida profesional, ¿no? Y te hace la pregunta y eso no tiene nada de malo, ¿no? El hecho que elimine, no hay ninguna obligación que el jurado también se abstenga, aun cuando también hay unos jurados que dicen, usted eliminó esa asignatura, ya no le vamos a considerar ninguna pregunta también, pero eso depende de cada jurado, cada jurado. Incluso el presidente o presidenta del jurado puede decir una cosa y el jurado puede, puede darle la contra. De repente el presidente ha dicho, no le vamos a hacer ninguna pregunta de costos y finalmente un jurado te hace una pregunta de costos. Porque el jurado es como el congresista, digamos, que tiene la libertad, digamos, de preguntar o decir, digamos, lo que le viene, digamos, a la mente, pero todo en sentido constructivo, ¿no? Entonces, eso lleva, digamos, a que uno estudie, pues, todo, ¿no? Uno estudie todo, porque los costos están en el centro de la empresa, ¿no? Y aquí estamos hablando de bancarización de la, perdón, sí, sí, estamos hablando de bancarización como, como una herramienta, digamos, de la formalización de la economía, ¿no? ¿Y la economía qué son? Es costos, ¿no? La economía es costos. Y entonces no podemos dejarlo de lado, ¿no? Pero bien, entonces vamos aquí al aspecto contable, ¿no? Bueno, en el aspecto contable hay que darle un sentido, digamos, un poquito más amplio que los anteriores, por razones, digamos, de especialidad, ¿no? Porque finalmente aquí no vas a salir tributarista, no vas a salir financista, no vas a salir abogada, sino vas a salir contadora, ¿no? Y entonces algunos jurados son muy exigentes en la parte contable, más que en los otros. Algunos incluso dicen, bueno, hemos visto que tu exposición en, en- en los temas no ha sido tan tajante, pero vamos a ver cómo estás en la parte contable, que es la razón de nuestra especialidad. Y entonces, y comienzan las preguntas correspondientes, ¿no? Y entonces aquí podemos indicar lo siguiente, ¿no? Esto, por ejemplo, también está ahí, pero no es necesario leerlo, ¿no? Sino que puedes tomar un resumen, ¿no? Puede decir, por ejemplo, que en el marco de la contabilidad, sí, miren, el marco de la contabilidad de los agentes económicos, tenemos que aplicar las normas internacionales de información financiera y el plan contable general empresarial. Y ya está. Es lo mismo que está ahí. Es lo mismo. Es cuestión es cuestión, digamos, de uno de resumir de alguna manera o de interpretar todo un texto, pero no leerlo, porque eso de leerlo así eh, se nota mal, se nota mal. Se nota mal a la interna para los jurados. Y hay que recordar que además estas sustentaciones se hacen, se hacen por el Facebook también, ¿no? Entonces, tranquilamente lo ve todo el mundo, ¿no? Y entonces hay que demostrar cierto nivel de preparación, ¿no? O sea, no podemos ir, digamos, a tentar suerte. Por eso te dije que aquí no hay tanto el apuro, digamos, aquí, sino que ser paciente, esperar y más bien prepararse, ¿no? Prepararse adecuadamente para eso, ¿no? Bien, sigo. Aquí, por ejemplo, aquí tampoco no es necesario, digamos, que leas tanto, sino interpretar este cuadro, ¿no? Aquí podría decir que en la actualidad todas las transacciones que se llevan a cabo en las empresas tienen que hacerse en el marco de las NIF, pero que a su vez estas NIF están compuestas por las NIF propiamente dichas, las NIC, las CINIF y las SIC. Puede decirlo así con las siglas o puede decirlo ahí con el nombre completo. Pero sería mejor utilizar las siglas
para avanzar, ¿no? Porque es cuestión de tiempo, ¿no? Porque si uno comienza a leer todos los nombres ahí, al menos te llevas ahí 30 segundos en cada nombre, ¿no? Entonces, decir Nick es más rápido que decir normas internacionales de contabilidad, por decirlo. Y así, digamos, uno puede ahorrar, ¿no? Y ahí es que aquí solamente se menciona que solamente se menciona que están las normas ahí y están para aplicarlo. Luego viene aquí hablamos de la importancia de utilizar esas normas, ¿no? Entonces ahí puedes comenzar con esta parte central, que la razón de ser de las NIF y todas las normas que comprende ese paquete de NIF está relacionada con uniformizar, ¿no? Uniformizar la contabilidad de los distintos agentes económicos. Nada más. Porque ese es el punto central, ¿no? El resto ya ahí está para complementar, ¿no? Ya si te preguntan en qué consiste la comparabilidad, ¿no? ¿Qué es esto del lenguaje común? Que posiblemente ni tengan ganas de preguntarte. Pero el punto central aquí es uniformizar la economía de todos los agentes económicos para efecto de que puedan compararse, para efecto de llevar a cabo un lenguaje común, etcétera, ¿no? O sea, mire, todo un cuadro lo resumimos en una sola palabrita, nada más. Y así avanzamos, ¿no? Incluso esta partecita todavía es un poco más importante que la anterior, ¿no? Y entonces aquí ¿cómo lo puedes abreviar, ¿no? ¿Cómo lo puedes abreviar? Antes de continuar te digo que esta sesión lo estamos grabando y esta grabación yo te voy a remitir, ¿no? Incluso si, como has tenido Ya, profe. acceso, eso también tú también puedes acceder directamente, ¿no? Pero si no pudieras, yo te envío, ¿no? Porque de repente yo he creado la sesión, de repente no sale para ti, pero sí sale para mí, ¿no? Pero de todas maneras yo te envío, ¿no? En esta partecita, mira, ¿cómo puedes resumir, no? Tiene que relacionarlo con el tema que está desarrollando, ¿no? Tiene que decir que eh, como, como consecuencia de bancarizar las transacciones y aplicar el ITF, las empresas pueden comprar o vender activos, pueden comprometerse con deudas, y estamos hablando de pasivos, ¿no? pueden, pueden recibir de sus socios o accionistas el patrimonio correspondiente, ¿no? Llevar a cabo la venta, la prestación de servicios, ¿no? Y eh, llevar a cabo también los costos y los gastos correspondientes, ¿no? Y entonces el asunto es que en cada uno de estos elementos que se den en una empresa, es necesario aplicar la bancarización correspondiente con los medios de pago respectivos y la aplicación de la tasa del ITF respectivo, ¿no? Y ya está, y ya está el asunto. Esa es una forma, ¿no? Otra forma, digamos, decir que las normas internacionales de información financiera, desde el punto de vista contable, consideran 5 elementos, ¿no? Y no mencione los 5 elementos. No menciona los 5 elementos porque los profesores están viendo eso, ¿no? Están viendo cuáles son los elementos, ¿no? Entonces, la NIF menciona los elementos y estos elementos son los que dan paso a las transacciones correspondientes. Y dichas transacciones son las que deben bancarizarse y a su vez deben aplicarse el ITF respectivo, ¿no? En el caso, digamos, de cobros y pagos correspondientes, ¿no? Ya, como una cuestión particular, te voy a explicar, por ejemplo, que una empresa, digamos, para tener activos, lo tiene que comprar, ¿no? Y tiene que pagarlo. Al momento de comprar, tiene, digamos, que bancarizar la transacción, ¿no? Y
en realidad las empresas, al menos en las empresas grandes, no necesariamente se bancarizan las operaciones mayores de 2.000 soles, como es a la fecha, ¿no? Sino todo se bancariza, ¿no? Y en realidad debería ser así, especialmente para los que son contribuyentes, ¿no? Contribuyentes. O sea, que todo contribuyente debería, digamos, bancarizar todas las transacciones, ¿no? Y no, digamos, teniendo en cuenta esos 2.000. Ten en cuenta este comentario porque te pueden preguntar, ¿no? Te pueden preguntar, si yo llevo a cabo una operación de una compra de 1.000 soles, ¿lo debería bancarizar? Y tú deberías contestar que sí, debería bancarizarlo, ¿no? Para tener un control adecuado de las transacciones, ¿no? Aun cuando la ley, en este caso, de bancarización e ITF, no lo obliguen. O sea, la ley está, digamos, porque tenemos una economía informal, ¿no? Tenemos una economía desordenada, desarreglada, ¿no? Donde cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Donde la gente, digamos, se le da la gana de estar en su casa y le da la gana salir ahí a su puerta a vender y lo hace, ¿no? O abre su cochera ahí y pone un negocio, ¿no? Arrincona sus muebles y en sus salas un negocio, ¿no? Así somos los peruanos. Entonces, la ley de alguna manera busca, digamos, que esos negocios se formalicen, pero en realidad, en el fondo, como pasa en otros países, todas las transacciones son bancarizadas. Y hay que recordar, por ejemplo, que nuestro país tiene bajo índice de bancarización, porque la ley acá es muy permisible, ¿no? Primero, porque por estos límites que están poniendo, ¿no? Tiene que ser de 2.000 para arriba, recién para que te obligue a bancarizar, ¿no? Y bien sabemos que los peruanos son tan pícaros, tan picarones que son. Entonces, ¿qué hacen? 10.000 soles me pagas, digamos, me pagas en diez partes, ¿ya? Y como tengo, digamos, y cada vez te emito una factura una factura o un comprobante de 1.000 soles, y entonces ya no estás obligado a bancarizar, ¿no? Esa es una forma, digamos, de la famosa elusión, pues la famosa elusión se da aquí. Ten en cuenta también eso. O sea, una forma de eludir aquí es eso, ¿no? Hacer una Eso venta. sería, eso sería como un Dime, ejemplo. Ujú. claro, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Y esto también, esto ya viene de antes, ¿no? Los recibos por honorario, por ejemplo. Tiene que los recibos por honorario menores a 1.500 no tienen derecho a la retención del 8%, ¿no? ¿Qué hace la gente? Un recibo por honorario de 2.000 lo hace en dos recibos de 1.000 y se acabó. Ahí está, digamos, eludiendo, ¿no? Eludiendo, digamos, la ley peruana sí es bien permisiva, ¿no? Bien permisiva. En otras partes, ¿no? Por eso que en otras partes tienen un mayor índice de bancarización, ¿no? Porque a lo que son contribuyentes les obligan a bancarizar todas sus transacciones, sin distinción alguna, ¿no? Esto es menor de 2.000 y no es necesario bancarizarlo. Las grandes empresas, por ejemplo, hacen eso, ¿no? Ahí bancarizan todo, ¿no? Primero porque eh, tienen que informar, ¿no? Tienen que informar al directorio, a la Junta General de Accionistas, ¿no? Y entonces ahí es necesario bancarizar todo, ¿no? En cambio, en los otros negocios, a veces en negocios unipersonales especialmente, ahí pues el mismo, el dueño de un negocio es el mismo que dirige el negocio, es el mismo que administra, es el mismo que compra, el mismo que vende, y entonces por ahí no aparece esa necesidad, ¿no? Pero entonces tener en cuenta eso que te estoy comentando, ¿no? Tener en cuenta eso que estamos comentando aquí, en que cada uno de estos elementos origina transacciones y esas transacciones, mm, en la medida, digamos, que sean mayores de 2.000 soles o 500 dólares, tienen que ser bancarizadas porque la ley te obliga, ¿no?
Y el hecho, digamos, de cobrar o pagar dichas transacciones conlleva, digamos, a que aparezca el impuesto a las transacciones financieras. También tener en cuenta, digamos, tener en cuenta las exoneraciones del cual habla la ley del ITF, ¿no? Que generalmente no es para empresas, ¿no? Sino más bien para personas naturales, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, del sueldo, del sueldo del personal, ¿no? De Ujú. la CTS, ¿no? Es- Pe- Pero eso corresponde a personas, a la persona. Pero te podrían preguntar, ¿no? Te podrían preguntar. Te podría preguntar a un profesor, mire, señorita, yo gano acá en la Vía Real, me pagan 10.000 mensual, ¿no? Dice 10.000 para que diga que gana bien. En la Vía Real me pagan 10.000 mensuales mi sueldo. Ahí me van a aplicar el ITF, te pueden decir una pregunta lógica, ¿no? Y en ese caso, pues no es aplicable el ITF, ¿no? ujú. Bien, la ley ahí es explícita, pero no hay ninguna restricción en el resto, digamos, de operaciones, especialmente en empresas, ¿no? En renta de tercera categoría no hay ninguna restricción. En- siempre que la transacción sea mayor de 2.000, tiene que haber, digamos, la retención correspondiente del ITF, ¿no? Bien, bien. Entonces, ten en cuenta eso que comentamos aquí en esta parte. Bueno, hemos comentado bastante, ¿no? Tú tienes que esto hacerlo pues en 30 segundos, en un minuto, digamos, ¿no? Ahora, aquí en esta parte, ¿no? ¿Cómo se puede, digamos, cómo lo puedes decir tú, ¿no? Puedes indicar que en el marco de las normas internacionales de información financiera, eh, todos los elementos que anteriormente se ha indicado, ¿no? Tiene que ser adecuadamente reconocido, medido, presentado y expuesto. ¿Dónde? En los documentos contables respectivos, ¿no? Estoy diciendo todo lo que está acá, pero sin leer, ¿no? No he dicho, digamos, exactamente reconocimiento, ¿no? He dicho reconocer, no he dicho medición, he dicho medir, ¿no? Lo que quiere decir que lo estoy utilizando simplemente la presentación como una ayuda, ¿no? Y no estoy leyendo exactamente lo que dice, ¿no? Sino lo estoy interpretando, ¿no? Ahora, te comento como una cuestión aparte, ¿no? Acá te pueden decir, y las NIF tienen que ver con el registro contable. ¿Tú qué dices? No, Bueno, no directamente, ¿ah? No directamente, porque las NIF hablan de estos cuatro aspectos, ¿no? De estos cuatro aspectos, ¿no? El hecho de reconocerse, medirse, presentarse y exponerse, ¿no? No hablan del registro, pero cuando nos vamos ya al plan, el plan dice que está armonizado con la NIF. Ya entonces ahí se completa el asunto, ¿no? Y mira, y pueden decirte, presente, vaya a ese cuadro que presentó los aspectos. Estos cuatro que están acá son los aspectos, ¿no? Son los aspectos a los cuales se refieren las NIF, son los aspectos, ¿no? Entonces te pueden decir, vaya ustedes a esa presentación de los aspectos de las NIF y tú tienes que irte acá, ¿no? Y entonces te dicen ahí, y el registro contable en la práctica ya, en la práctica real, ¿dónde lo ubicaría aquí? ¿Después de qué aspecto? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿podría volver a repetir? No se le entrecortó. El registro contable. El registro contable, ¿Ya? ¿dónde lo ubicas acá? El En este, registro en claro, la medición, ¿podría ser? Luego de la medición. luego, así es. No, en la medición no. En la Des- medición, después de la medición. Mejor dicho, entre la medición y la la presentación. presentación. Ujú. Así es. Ahí debe ir. Y eso no lo dicen las NIF, no lo dicen las NIF, pero ya se sobreentiende que es así, ¿no?
Ahora, hay que recordar que en esta parte también como cuestión aparte, que el reconocimiento comprende, digamos, dos situaciones, ¿no? Primero, digamos, que todos los elementos, ¿no? Todos los elementos que hemos mencionado, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, tienen que ser factibles de generar ingresos futuros para, para ser reconocidos. Reconocidos. Ujú. Y el otro aspecto es que sea factible de medirse o cuantificarse, ¿no? Ah, En la medida, digamos, que sea factible de medirse, es reconocido. Porque puede haber, digamos, una situación que no sea factible reconocerse y por lo tanto no lo reconoce dentro de la contabilidad, no lo contabiliza. Ya está. Ahora, la medición, ¿cómo llevamos? Te pueden preguntar aquí, por ejemplo, te pueden preguntar, usted ha hablado, digamos, aquí del ITE, de la bancarización, el ITF y todo eso. Deme un ejemplo, reconocimiento de una transacción relacionada con su tema, ¿no? Y entonces ahí, eh, como ejemplo está, pues, por ejemplo, podemos considerar ahí cualquier compra, ¿no? Cualquier compra, ya dijimos, ¿no? Ya dijimos que aquí, por ejemplo, cualquier compra de activos, cualquier compra o venta de activos, ya está. El hecho, digamos, de recibir un crédito, de pagar un crédito, ya está. El hecho, digamos, de recibir un aporte patrimonial depositado en cuenta corriente, o el hecho de devolverle a un accionista su aporte patrimonial, también, digamos, conlleva, digamos, a que se aplique el ITF, ¿no? Y ni qué decir, digamos, en los ingresos. Cada vez que cobramos los ingresos, cada vez que pagamos los costos y los gastos, van, estamos hablando ahí de las transacciones que se van a presentar y que es necesario reconocerlo para efecto de aplicar el ITF correspondiente, ¿no? Pero ahora viene esto de la medición, ¿no? ¿Cómo se expresa la medición, ¿no? Eso hay que tenerlo claro y preciso. Recuerda que la medición tiene que ver con los valores, ¿no? Con los valores. Y entonces ahí la medición se va a encontrar, digamos, en, en los, en los documentos fuente. Esa es una respuesta general. Documentos fuente, pudiendo ser factura, boletas, tickets, ¿no? Letras, pagarés, factura conformada, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier, digamos, comprobante de pago o título valor es factible de identificar cómo está medida la transacción, ¿no? Incluso también otro documento como los contratos, ¿no? Contratos. Las antiguas, por ejemplo, te pueden decir algún caso, dice, yo tengo una vivienda antigua, ¿no? Donde no tengo factura de esa vivienda, ¿no? No tengo factura de, de- de esa transacción, ¿no? Eso, ¿cómo lo cómo mido esa transacción, ¿no? Bueno, en ese caso se hace a través de la escritura, ¿no? Antes le llamaban así, escritura de compra-venta, ¿no? Así le llamaban. Una cosa es escritura de constitución, que es otra cosa, pero en este caso hablaba de la escritura de compra-venta de inmuebles, ¿no? Antes de los 90 se hacía la compra-venta de terrenos e inmuebles a través de esa escritura que estoy mencionando. Y hay muchos, la mayoría de inmuebles en Lima está, digamos, amparado con ese tipo de documentos, ¿no? Ya modernamente, a partir de los 90, pues aparece ya ya los comprobantes de pago, ¿no? Y entonces, ya comienza a utilizarse, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchas? Veo ahí un aviso. Hola, sí, sí, ya, porque por sí lo ratos parece, escucho. ya, parece que se había cortado ahí, salió un aviso medio raro. Ya, entonces te digo que la medición va a estar entonces en los documentos fuente en general. Cualquier documento, que puede ser comprobante de pago, título valor, eh, Contrato. contrato, ¿no es cierto? Incluso hay casos, por ejemplo, donde puede haber, digamos, algún objeto que no tiene nada, no tiene ningún documento, a través de un informe pericial, ¿no?
también por ahí se encuentra la medida, ¿no? Esto de la presentación tiene que ver con los estados financieros. Y esta exposición tiene que ver con las notas a los estados financieros. Eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Muy bien. Entonces ya avanzamos con esto, ¿no? Ahora acá, por ejemplo, no, obviamente no te vas a poner a hablar de cada una de las cuentas, nada, sino simplemente hablar en forma general de la aplicación del plan contable general empresarial, ¿no? Puede decir que el plan contable general empresarial es un documento oficial que está compuesto, digamos, por grupos, por elementos y por cuentas, ¿no? Y que permite el registro contable de las transacciones. Y en este caso de las transacciones relacionadas con la bancarización y la aplicación del ITF. Y ya está. Y en eso hemos resumido todo lo que podría decirse acá, ¿no? Ahora, Ujú. otra cosa, y mire, eh, yo he considerado, por ejemplo, estas presentaciones, ¿no? Pero tú, digamos, podrías hacerlo de otra manera, ¿no? Pero siempre en el mismo sentido, ¿no? O sea, cambiar la diapositiva, a eso me refiero, ¿no? Tú podrías cambiar la diapositiva, ¿no? De una forma de repente que lo entiendan mejor, ¿no? Porque recuerda, finalmente eres tú la que vas a poner, ¿no? Y tienes que presentar una diapositiva que tú lo conozcas, lo entiendas, sepa de qué se trata, ¿no? ¿Me entiendes, no? Sí, Ah, correcto. Entonces, eso va a quedar. De repente, esta parte ahí, ¿no te parece que vaya mucho detalle ahí? Y mejor le pones ahí un concepto más preciso. También vale, ¿no? Vale, ¿no? No hay, para esta diapositiva como para las otras, ¿no? Finalmente, como te digo, tú eres la que vas a exponer, ¿no? claro. Bien, aquí. Y en todos los casos, como ya hemos venido diciendo aquí, no es necesario leer lo que está ahí, ¿no? Lo que sí es necesario es decir algo sobre la presentación, ¿no? Aquí en esta parte puede decir que las operaciones relacionadas con la bancarización, que van a ser compra, ventas, superiores al mínimo establecido, y, y los cobros y pagos relacionados con el ITF van a tener, digamos, que registrarse en los libros contables correspondientes, ¿no? Y ya está, nada más. No es necesario, digamos, leer todo lo que está ahí, ¿no? En realidad, esto que se pone es como para que se entretenga el jurado mirando ahí y tú estás diciendo algo resumido, algo pequeño, algo preciso, ¿no? Bien. Y luego vamos al aspecto práctico, ¿no? Ahora, pero antes de pasar al aspecto práctico, no te olvides que todo esto, digamos, por ejemplo, esta parte teórica lo debes haber hecho en unos 10 minutos, para que el tiempo restante de 7, 8 minutos a 10 por exceso lo puedes utilizar aquí en la parte práctica, ¿no? Y en las conclusiones, recomendaciones, ¿no? Entonces, hay que dosificar, como se dice ahí, el tiempo. Incluso en la parte teórica, si puedes aplicar menos tiempo de 10 minutos, sería mejor, ¿no? Pero ojo ahí a lo siguiente, ¿no? No es necesario, digamos, correr. O sea, eh, como ayer escuchaba ahí en el fútbol, decían, no es lo mismo, digamos, correr que estar apurado, algo así. Había un narrador que presentó ese caso, ¿no? Bueno, aquí es casi lo mismo, ¿no? O sea, tiene que apurarte, digamos, en avanzar tu exposición para hacerlo todo en menos de 20 minutos, en menos de 20 minutos, pero sin que se note, digamos, que estás corriendo, ¿no? Que estás apurada por avanzar, ¿no? O sea, eso no tiene que notarse, ¿no? Y para eso tienes que ver
las exposiciones que han hecho tus ex compañeros, lo que han hecho ya y se han titulado, ¿no? Viendo los tiempos, cómo presentan, y todo eso, digamos, ayuda bastante también. Por ahí no he visto, bueno, no he visto naturalmente todas las exposiciones que hayan presentado, pero nunca he visto que alguien haya presentado este tema de bancarización e ITF, ¿no? Nunca. Por lo tanto, entonces, es una buena oportunidad para que tú lo presentes en primer lugar y también te enteres de todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Como lo que estamos viendo, el aspecto económico, financiero, tributario y contable. Incluso podríamos considerar ahí hasta un aspecto laboral, ya como, como complemento, un aspecto laboral del ITF. Y es eso que hemos estado hablando hace ratito de las exoneraciones, ¿no? Y eso ahí te podrían preguntar, ¿no? Y te podrían decir, usted ha presentado aquí varios aspectos, pero se olvida uno, ¿no? Se ha olvidado el aspecto laboral. Y entonces, ¿y ahí qué puede decir al respecto? Yo te voy a decir qué debe decir, ¿no? Sí, efectivamente, el ITF también tiene que ver con la laboral, pero directamente con cada trabajador, no con las empresas en sí, ¿no? Eso quiere decir que cada vez que una empresa deposite el sueldo, el sueldo del trabajador, obviamente en una cuenta sueldo, que están identificadas así las cuentas como tales, no habrían, el banco no tiene por qué, porque el banco es el que va a retener, ¿no? El banco no tiene por qué retener ahí la CTS al trabajador, perdón, no tiene por qué retener el ITF, ¿no? Al trabajador, ¿no? Y ahí la empresa no juega no afecta a la empresa eso. Pero ¿qué pasa, digamos, si se pagan un sueldo o un honorario, o cualquier, digamos, concepto en cualquier cuenta? En cualquier cuenta sí le van a aplicar el ITF, ¿eh? Solamente no es aplicable en las famosas cuentas sueldo. Y eso también debemos tener en cuenta ahí como resultado, digamos, de lo que pasa en la cotidianidad de las transacciones. Entonces, también tiene su aspecto laboral, pero que compete al trabajador más que a la empresa. Y aquí generalmente el tema lo estamos presentando como si se tratara de empresas, ¿no? De las empresas más que de las personas naturales, lo estamos orientando a la empresa, porque la contabilidad más está orientada, digamos, al mundo de la empresa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en el aspecto práctico aquí, se ha considerado, por ejemplo, dice, aquí, este es el caso de una venta. Aquí puedes comenzar así, ¿no? Este es el caso de una venta. Primero, se ha llevado a cabo la provisión de la venta, que al ser mayor de 2.000 soles, o por la fe, bueno, no hace mención aquí al año, ¿no? Mejor aún, si asumimos, digamos, que es el 5 de abril, 5 de abril, estaríamos hablando, digamos, que la transacción en ese tiempo estaba vigente los 3.500 soles, ¿no? Porque el ITF Claro, está a partir vigente de desde mayo. mayo, ¿no? Desde mayo, correcto. Esas Mm. fechas tiene que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, aquí puede decir eso, ¿no? Que en la medida, digamos, que esta transacción am, es superior a 3.500 soles, esta venta es mayor a 3.500 soles, no, eh, primero que ha sido bancarizada, ¿no? Porque primero estamos presentando la bancarización, ¿no? O sea, esta operación ha tenido que ser bancarizada por la empresa que ha llevado a cabo. Y lo vemos en la parte inferior, ¿no? En la parte inferior está, digamos, la aplicación de la bancarización, ¿no? Porque está cobrando, digamos, a través de una cuenta corriente. No está cobrando en caja, sino está cobrando directamente con depósito en su cuenta corriente, ¿no? Pero te podrían preguntar, ¿no? Te podrían preguntar,
esta venta, lo podría haber preguntado, perdón, lo podría haber cobrado, en caja, con dinero en efectivo, y después la empresa depositarlo en su cuenta corriente y ahí recién aplicar el ITF. ¿Tú qué dices de ahí? Que sí puede ser. Sí, claro, claro, en realidad es lo mismo, ¿no? Simplemente que hay casos, digamos, que, que se cobra en efectivo por la facilidad, digamos, que se le da al cliente, ¿no? Por la facilidad que se le da al cliente, lo cobras en efectivo, pero inmediatamente lo depositan. Lo que pasa es que hay clientes que a veces van y dicen, yo tengo el dinero acá y quiero pagarle, ¿no? Porque eso de ir al banco o utilizar una transferencia me dificulta la cosa, ¿no? Ya tengo el dinero acá y le pago, ya. Traga para acá, pues, ¿quién va a perder la oportunidad de cobrar, ¿no? Se trata de cobrar, ¿no? Y no podemos hacerle problemas al cliente para que nosotros cobremos, ¿no? Y entonces también podría darse esa situación. Hay un ejemplo por ahí más adelante donde aplicamos el ITF en relación con lo que te comento, ¿no? Entonces, en este caso el asunto es que la venta es mayor de 3.500 soles, que ese es el importe vigente de esa fecha, ¿no? Y se está bancarizando, porque lo está cobrando aquí, lo está cobrando la empresa con depósito en su cuenta corriente, punto. En este caso se trata de la compra perdón, pago de compra bancarizada previamente provisionada, ¿no? O sea, aquí directamente, ¿no? Ya no entra, digamos, el asiento de la compra, sino directamente se está pagando, ¿no? Como es una compra, se paga, ¿no? Y se paga, digamos, con depósito o con giro, ¿no? Con giro de cheque a la cuenta corriente del proveedor en este caso. Y además, además de eso, que estamos hablando de un importe mayor a los 3.500 soles, mayor a los 3.500 soles. Y por lo tanto, la operación está correctamente está correctamente llevada a cabo, ¿no? Primero, por el monto, mayor a 3.500 del año 2020. Segundo, que se está utilizando un medio de pago, que es el depósito en cuenta corriente. Y ya, ahí está, ahí terminó, digamos, la bancarización, ¿ah? Ahí termina la bancarización, ¿no? Y ya luego, digamos, sobre esta operación, por ejemplo, y te pueden decir lo siguiente, me había olvidado acá, te pueden decir, y aquí en este caso de la venta, a cuánto ascendería el ITF? Que aquí no, usted no lo ha considerado, te van a decir, ¿no? Pues no lo estás considerando porque estás hablando de la bancarización, ¿no? Porque una cosa es la bancarización y otra cosa es el ITF, ¿no? La bancarización es que se formalice la economía con, con la utilización de los medios de pago, ¿no? El ITF viene como complemento, es una cosa, digamos, posterior a la bancarización de la transacción, ¿no? Bueno, ¿cuánto sería acá? Bueno, tendríamos que multiplicar pues los 11.800 que estamos cobrando por 0.0005, ¿no? Y ya está, ¿no? Y ya está, pero tiene que tenerlo preciso ahí, ¿no? Tiene que tenerlo preciso si es que te preguntaran. No se ha considerado aquí en este caso porque estamos hablando de la bancarización primero, bancarización de una venta y bancarización de una compra, ¿no? Aquí tampoco se ha considerado el ITF, pero ¿cuánto sería el ITF? Bueno, sería pues de estos 122.000 multiplicado por la tasa correspondiente. Esta tasa del 0.0005 son cuatro ceros, creo, ¿no? Cuatro ceros a la derecha, ¿no? 0.00005
por 122.000, ¿no? Y si lo comprobamos acá, esto debe salir más de 5 soles. Porque mira, yo tengo una clave aquí. Esto. Por 100.000 soles, el ITF es 5 soles. ¿Ah? Por 100.000 soles, el ITF es 5 soles. También tenlo en cuenta eso tú. Por 100.000 soles, el ITF es 5 soles. Lo que quiere decir que en este caso, multiplicamos 122.000 por 0.00005, 406, y ya está. Y no debe salir más de 5. Y efectivamente aquí sale 6.10, 6.10, ¿no? Y entonces eso es lo que debemos tener en cuenta ahí para el cálculo. Acá no se ha calculado eso porque estamos hablando de una operación bancarizada, ¿no? Y para efecto de operación bancarizada estamos hablando de los importes mayores al mínimo establecido de acuerdo a la norma, ¿no? Ya después viene los cálculos del ITF, ¿no? Justamente aquí aparece ya la operación, digamos, las operaciones completas, ¿no? Tenemos un caso, por ejemplo, provisión y pago del ITF en el cobro de factura, es decir, la realización de una venta, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, tenemos aquí el primer asiento, aquí está cobrando en efectivo, ¿no? Caja. Si el cliente está pagando 4.500 soles en caja, y dado que esa operación es mayor al mínimo establecido a esa fecha, eh, inmediatamente se bancariza, ¿no? Se bancariza. La empresa, en el segundo asiento, que está en la parte inferior, en el segundo asiento eh, le hace el depósito, hace el depósito en la cuenta corriente y ya está, ya lo tiene en la cuenta. Y ahí ese es el momento en que nace el ITF de este importe, ¿no? El 0.00005 por 4.500, ¿no? Y sale esta pequeñísima cantidad, digamos, de 0.2250, ¿no? Vamos a comprobarlo, a ver si es cierto, ¿no? Vamos a comprobarlo, porque ese es un caso que lo tomé ahí de, de, me parece de Perú Contable, parece que es 4.500 por 0.1, 2, 3, 4 ceros, 5, ya está. Y efectivamente, ahí está, 0.2250. Correcto, entonces ya está. Entonces aquí se ha cobrado en efectivo, se ha depositado en la cuenta corriente porque estamos ahí aplicando el medio de pago y luego llevamos el registro contable correspondiente, ¿no? El registro contable correspondiente. Y luego el destino correspondiente también porque es un gasto. Es un gasto que necesariamente necesita su destino. Ya, muy bien. Pero aquí digamos algo también bien importante. Mira, ¿por qué no se ha hecho el asiento aquí? 64 contra 40. Bueno, no se ha hecho eso porque para darle, digamos, agilidad, digamos, al, al registro contable, por ser una cantidad pequeña, ínfima, y darle agilidad, ¿no? Directamente se ha abonado, digamos, a la cuenta 10. Pero cuando es una cantidad, digamos, mayor, que generalmente el ITF siempre van a ser cantidades pequeñas, ¿no? Siempre van a ser cantidades pequeñas, pero si fuera el caso, podría ser un, un registro contable de 64 contra 40. Y en la cuenta 40 debemos tener ahí una divisionaria para el ITF. Y luego ya esa 40 contra la 10, contra la 10. Y conllevaría, digamos, a un asiento adicional, ¿no? Y por eso, digamos, para agilizar el tratamiento contable, directamente lo han hecho acá de la 64 contra la 10, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta eso que te digo, ¿no?
sea, es válido 64 contra 10. Como es válido 64 contra 40 y después 40 contra 10, 4. También podría ser válido así, ¿no? Y el destino también está en lo correcto. Ahí es un gasto financiero, ¿no? No es un gasto administrativo, no es un gasto de venta, sino es un gasto financiero. Está ahí en los términos correspondientes, ¿no? Entonces, puede ser, digamos, esto es todo lo que origina, digamos, el tratamiento del ITF, ¿no? Que puede provenir, digamos, de, de, de una operación de venta que se cobra, que se deposita, se provisiona y se paga y luego finalmente se hace el destino correspondiente, ¿no? O sea que el asunto no es tan sencillo, no es tan simple, ¿no? Sino que conlleva, digamos, a un conjunto de operaciones, ¿no? Por acá tenemos, por ejemplo, otro caso, ¿no? Provisión y pago. Aquí es al contrario, ¿no? Aquí, bueno, aquí hay un error, aquí hay un error. Provisión y pago, en el pago, debe ser en el pago de factura, porque aquí se está pagando una factura, Profe, ¿no? no lo escucho. Hola, ¿me escuchas? ¿Ahora? Hola, 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 hola. Uy, uy, uy. Sí, sí, sí. Ahí se Ahora se ha han, parado la cámara. sí, sí, está medio raro, entonces por rato se ha ido ahí. Pero, ¿me estás escuchando? Hola. A ver, vamos a ver por acá un WhatsApp, WhatsApp. ¿Me escuchas? Mm, ya, a ver, pero ahora no estamos compartiendo ya. Algo está pasando con esto. ¿Estás escuchando? Hola, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Está cargando ahí el Teams. Pamela, ¿me estás escuchando? Hola. A ver, yo lo tengo ahí. Uno, uno, cuatro, cinco. ¿Ok?